Bien, muchachos, buenos días nuevamente, continuando con nuestras clases. Vamos a ver ahora lo que es la polarización de transistores, los distintos tipos de modo de polarización. Entonces, el primer modo de polarización es el que ya hemos visto anteriormente, que era la polarización por base, o también llamada polarización fija, donde teníamos dos fuentes de alimentación, una para el diodo de colector, otra para el diodo de base, su resistencia base, su resistencia de colector, y cuando analizábamos la malla de salida 2 obteníamos la recta de carga, ¿cierto? Y de la malla de entrada 1 obteníamos primero la corriente de base, y a través de la corriente de base obteníamos el corriente colector en el punto, ¿no? Si trazábamos la recta de carga para la polarización por base, teníamos que el voltaje de corte era igual al voltaje de la fuente, y la corriente de saturación era el voltaje de la fuente de colector sobre resistencia de colector. Hasta ahí es lo que habíamos visto. Ahora, dentro de los circuitos de polarización, este tipo no es muy recomendable cuando se quiere hacer que un transistor trabaje como amplificador. ¿Por qué? Porque es muy inestable. ¿En qué se refiere la inestabilidad? Que para una pequeña variación de beta vamos a tener una gran variación de la corriente colector. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El transistor prácticamente al variar beta, lo que va a hacer es o saturarse o cortarse. Entonces, lo que sí en qué momento es recomendable o para qué casos es justamente para aplicaciones digitales, ¿no? Donde tenemos o 0 o 1 o abierto, cerrado o on-off, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo cómo trabaja, por ejemplo, en la parte de corte y saturación. Ya habíamos visto en los videos anteriores cómo trabajaba en la zona activa. Habíamos encontrado la recta de carga y el punto Q. Ahora vamos a ver cómo trabaja en estos dos puntos, ¿no? Por ejemplo, este circuito es conocido. Tenemos acá vamos a tener una onda cuadrada, que es esta onda, la que está entrando, ¿no? Que en un momento es 5 voltios, en un momento es 0 voltios. Y acá sabemos que tenemos más o menos 5 voltios. ¿Bien? Entonces, del mismo modo analizamos, ¿no? La recta de carga sería sabemos que el voltaje colector emisor de corte es 5 voltios y la corriente de saturación sería 5 entre 1, que sería 5 miliamperes. Esa es mi recta de carga. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurrirá primero? Vamos a analizar primero cuando, bueno, este es el periodo, vamos a tener T1, tiempo de subida T1 y tiempo de bajada T2. Para T1, ¿sí? Quiere decir que acá voy a tener una alimentación de 5 voltios, en el primer caso, 5 voltios. Entonces, ¿qué tendré? En la malla de entrada tendré que la corriente de base es igual a 5 menos 0.7, considerando que es de silicio, entre 3K. ¿Sí? Entonces, 5 menos 0.7 entre 3K. Tendríamos 1.43 miliamperios. ¿Sí? Dijimos que en un video anterior o en una clase que los transistores mayores de 1 vatio, ¿cierto?, considerados transistores de potencia, tenían un beta, una ganancia de corriente entre 10 y 30. Y los de menores de 1 vatio aproximadamente entre 100 y 300, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de todas las ganancias que pueden tener la variedad de transistores que existen, el más bajo es ¿no es cierto? Ese es el mínimo beta que podemos obtener. Bueno, por supuesto que el valor exacto tendríamos que verlo en la hoja de datos del fabricante. Pero suponiendo que cogiéramos el valor mínimo de 10, ¿cuánto sería la corriente de colector? La corriente del colector
efectivamente sería beta por IB, estaremos hablando de 14, bueno, vamos a poner acá, 10 por 1.43 miliamperios, estamos hablando de 14.3 miliamperios. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que tenemos que la corriente de colector es 14.3? Imagínense, acá es 5, 6, 7, 8, 14.3, estaría por arriba, ¿no es cierto? Significa que estaríamos en una recta por acá, 14.3. ¿Sí? Entonces significa que este transistor está saturado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la corriente de colector en el punto Q? Igual a la corriente de saturación. ¿Cuánto es la corriente de saturación? 5 miliamperios. Bien, si nosotros decimos que está saturado, que pasa 5 miliamperios por acá, quiere decir que aquí, este va a ser el voltaje de salida. El enunciado en este caso es, para este circuito, encontrar el voltaje en la salida, ¿ya? Entonces, el voltaje en la salida, vamos a tener para dos instantes, ¿no? De 0 a T1 y de T1 a T2. Entonces, ¿qué ocurre cuando en la base tenemos 5 voltios? Por acá pasa la máxima corriente, que sería 5 miliamperios. Y al pasar 5 miliamperios por aquí, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es el voltaje acá? Más 5 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto será el voltaje entre colector y emisor? Cuando la corriente de saturación, cuando estamos con la corriente de saturación, el voltaje colector-emisor es 0, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje de salida, que es el voltaje del colector, será 0. Por lo tanto, para una entrada de 5 voltios, yo tengo una salida en el voltaje de colector, de 0 voltios. Y ahora, para el segundo caso, para T entre T1 y T2, en este caso vamos a tener que el voltaje de la fuente de alimentación es 0, ¿no es cierto? Estaremos aquí, esta fuente sería 0. ¿Qué significa que la fuente sea 0? Significa que el diodo base emisor no va a estar polarizado. Entonces, al no estar polarizado el diodo base emisor, significa que la corriente de base va a ser igual a 0, ¿cierto? Si la corriente de base es igual a 0, entonces la corriente de colector va a ser igual a 0. ¿Y qué significa? Que la corriente de colector esté en 0. Significa que en el voltaje colector-emisor estoy teniendo el máximo, que es 5 voltios. Significa que el transistor está en corte. Por lo tanto, en el lapso entre T1 y T2 voy a tener 5 voltios. ¿Bien? Entonces, cuando entre 5, acá sale 0, y cuando entra 0, acá sale 5. ¿A quién les hace recordar esta función? Que entra 5 y sale 0, entra 0 y sale 5, en una compuerta digital. ¿No? ¿Se acordaron? A 7404, no un inversor. ¿No? Entonces, este es un ejemplo de cómo puedo trabajar yo en corte y saturación con los valores adecuados, por supuesto, de la resistencia, ¿no? Ahora, una regla práctica. Si decimos que si la corriente de base es aproximadamente igual a 1/10 de la corriente de saturación, entonces ese circuito va a trabajar, ese circuito se va a saturar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el valor mínimo de beta va a ser 10, entonces prácticamente 10 por IB vamos a dar con la corriente de saturación. Imagínense que en lugar de 10 hubiera sido 100, entonces sería 100 IB igual a la corriente, ya sería por demasía ya saturado, ¿no? Bien, miren, y aquí un ejemplo con el mismo circuito que teníamos anteriormente, pero vamos a hacer una variación. En lugar de tener la resistencia 3K, vamos a colocarle ahora una resistencia de 500. Perdón. ¿Ya? Entonces, si observamos, la recta de carga va a ser la misma, ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere cuando leemos en los textos o decimos que este circuito no es muy estable?
se refiere a las variaciones del beta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo coloco un transistor con un beta de cierto valor y después por X motivo lo saco y lo reemplazo por otro, es muy posible, el fabricante me dice, el beta mínimo es tanto y el beta máximo es tanto. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio que vimos anteriormente variaba desde 75 hasta 300. No sabemos en qué valor entre estos va a estar el transistor que compremos, ¿no? Suponiendo que inicialmente el transistor que nosotros diseñamos, ¿ya? Para que el transistor trabaje, por ejemplo, con un beta de 100, calculamos estos valores. Y decimos que para un beta de 100, bueno, 5 menos 0.7 sobre 500K me sale que la corriente de base es 8.6. Y para un beta de 100 me da 0.86. Por decir. Por acá, 0.86. Con su respectivo valor de voltaje colector emisor, por supuesto. ¿Qué ocurre si varía a beta 200? A beta 200, la corriente colectora es ahora 1.72, por aquí. Miren, hubo una variación de 100 en el beta y hubo una variación en la corriente. ¿Sí? Si el beta es 300, por decir, vamos a estar en 2.58. Aquí. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que diseñar los transistores supuestamente desde el inicio para que trabajen en el centro de la recta de carga. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros tenemos nuestros circuitos diseñados para que empiece en beta 100 en el centro de la recta de carga? Cuando yo reemplace el beta 100 por un beta 200, ese punto Q se va a mover y ya no vamos a estar en el centro de la recta de carga, y en el momento de que queramos amplificar vamos a tener distorsión de la señal, ¿no? Entonces, por eso se dice que este circuito no es recomendable para circuitos de amplificadores, ¿ya? Porque no tiene buena estabilidad del punto Q. Ahora vamos a ver colocándole un valor cuando empiece el punto Q en el centro. Vamos. En este circuito, ahora tenemos lo siguiente. En lugar de la resistencia de 500, hemos calculado una resistencia para la resistencia base de 172K. De tal modo que, bueno, la recta de carga sigue siendo la misma, de 5 mA a 5 voltios, ¿sí? Y para un beta 100, 5 menos 0.7 sobre 162 me sale 25 mA. Entonces, para un beta 100, tengo que la corriente de colector será 2500 microamperios, que sería 2.5 miliamperios. Quiere decir que voy a estar justamente en el centro de la recta de carga, justo en el centro. Si nosotros reemplazamos en el voltaje de salida, voltaje colector emisor igual a voltaje de la fuente menos corriente colector por resistencia colector, tendré 5 menos 2.5 por resistencia colector 1K, me va a salir 2.5 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector emisor también está en el centro, 2.5 voltios, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo amplifico, ese punto Q se quede estable ahí. Pero ¿qué ocurre si yo lo reemplazo por un transistor que ahora tenga el beta 200? ¿Qué ocurrirá con la corriente de colector? Se duplicará, ¿no es cierto? Ya no sería 2.5, sino sería 5 miliamperios. ¿Y qué estaría haciendo en ese instante? En ese instante, prácticamente, cuando reemplazo el transistor, lo estaría saturando el transistor. Entonces, no es muy práctico ese modo de polarización, ¿no? Para eso, justamente, para contrarrestar esa gran variación que tiene, existe la polarización, que vamos a ver a continuación, llamada la polarización por retroalimentación de emisor. ¿Bien?